noches, ¿cómo están todas y todos ustedes? Vaya día, vaya miércoles en la ciudad. Ay, mamacita, pero bueno, pues ni modo, de lo que se consume, pues ¿qué le hacemos, no? Ya haremos un búnker específicamente de esos temas, pero hoy ya estamos en la recta final de las campañas, del proceso que se ha venido siguiendo para la elección de las y los juzgadores, el Poder Judicial que será renovado, y estamos a la vuelta de la esquina del 1 de junio. Entonces nos será muy importante hablar sobre eso, sobre lo que está sucediendo en Michoacán, que también se renueva la totalidad del Poder Judicial. Pero primero presentamos a las damas. Mi querida Lupita Santa Cruz, bienvenida como siempre a tu casa. Muchísimas gracias, Lau. Qué gusto coincidir en esta mesa, porque se antoja muy interesante y muy importante por la información que hoy vamos a conocer. Así es. El señor Jesús Marcha. Mi querido Chucho Marcha, ¿cómo estás, amigo? Bien, señora Marín, muchas gracias. Qué dita, ¿no? Bueno, ya van 3, de hecho. Día más. De hecho, llevamos 3 toda la semana prácticamente con movilizaciones, pero pues como los funcionarios ya tienen bien medido el tema, ni salen, ni se despeinan. No. Digo, ya atender es mucho pedir. No pasa nada. Eso es vanidad. Usted mañana que abran las ventanillas de finanzas y rentas, vaya y pague sus impuestos, porque hay que pagar el 30, o sea, el viernes antes de las 10 de la mañana a una buena parte de los que se manifestaron ayer. Y hágalo puntual, porque si no, a las 10, si no cae el depósito, se nos ponen de brazos caídos los señores de Don Ferreira. Sí, se ponen bien enojados. Como si de veras desquitaran. Pues trabajar deberían. Trabajar deberían. Señor presidente del Instituto Electoral, que le tocó además caminar. Bienvenido, Nacho. Nacho, ¿cómo estás? Pensando en comprarme una bicicleta, pero bueno. Bien, ¿Sí, no? Gracias. No, fíjate que me quedé pensando en eso de la movilidad cuando venía por acá. Claro. Digo, la verdad es que algunas calles, pues sí, muy libres y hasta se ven bonitas, pero sí vi a ver a gente con bicicleta. Yo creo que también es un tema ahí de cultura, que en algún momento, digo, a ver, creo que son cosas distintas, el tema de los movimientos, grupos sociales y todo eso, pero sí también te refleja la movilidad de esta ciudad, ¿no? Que son 2 o 3 puntos neurálgicos que te pueden llegar a colapsar. Claro. Prácticamente. Yo siempre lo he dicho, tienen su casa allá para el rumbo de Costco. El Casa Michoacán es neurálgica porque te bloquea todo el paso de un lado hacia otro. Pues, pero bueno, aquí está. El lunes para bajar de la radio. ¿Sí? De Santa María por ahí, noche. 1 hora 40 minutos. Sí. Hasta ansiedad me andaba dando, porque siempre se sentir ansiedad de que... Sí, por lo que te ves, las viabilidades que tengo, nada más tienes esa bajada, el retajo, atrás, claro. Y acá Villa Universidad y se acaba. Ya ve, don Pasalagua, visitaxis, ya no se pelee con el teleférico, digo, por aquello de que ya no es negocio, pues el transporte público. Dicen que tengo 30 años escuchando eso y ahí siguen. Pero ahí siguen. Vamos a hablar de la autoridad electoral y de esta elección del próximo pues, domingo. pero sí tenemos que tocar. El que sigue, le prometo que lo vamos a hablar toditito de eso para que usted lo vaya midiendo. Ay. A ver, presidente, ¿cómo estamos cerrando esta campaña, rumbo a la elección de este próximo domingo, 1 de junio? ¿Qué podrías tú decir que estamos teniendo como bagaje de aprendizaje en esto que es un proceso inédito, nuevo, y que evidentemente pues estamos aprendiendo todas y todos? Mira, yo creo, gracias, Lau, Lupita, Chucho, es que son muchas cosas. A ver, yo creo que estamos llegando, así en general, bien y de buenas, es decir, bien en el sentido organizativo, ¿no? Es decir, lo que a nosotros nos toca como organizador de la elección, decimos nosotros, de la fiesta democrática, ¿no? Sí. En este momento se siguen entregando los paquetes electorales a los presidentes de mesas directivas de casilla en tiempo y forma. Okay. Empezamos el lunes con el INE y que, yo lo he dicho, supone trasladar a la ciudadanía la conducción del proceso en este último tramo, en la jornada. Ellos son la máxima autoridad, las y los funcionarios de mesas directivas son la máxima autoridad el día de la jornada electoral, ¿no? Okay. Y es la mayor expresión de la ciudadanización de un proceso, ¿no? Ellos conducen. En ese sentido creo que estamos llegando bien, ¿no? En tiempo, obviamente lo dices muy bien, hay todo un proceso de aprendizaje y que seguramente en algún momento vamos a aterrizar de mejor manera, lo tendremos que reflexionar, porque obviamente si este es el modelo que ya se está definiendo, pues obviamente no va a ser la primera ni la última elección, vendrán además
otras con retos igual o mayores a este, y yo he dicho, de reojo volteemos a ver el 27, ¿no? Porque ahí vas a tener una concurrencia de dos modelos, el modelo electoral en donde concurren partidos, estructuras, ¿no? Actores políticos, la naturaleza de dos poderes distintos, que es el ejecutivo, el legislativo, y enfrente vas a tener otra vez este poder, el judicial, con una lógica distinta, sin partidos, sin estructuras. Entonces, bueno, bendito. creo que ahí vamos a tener un tema, ¿no? Ahora, yo creo que la principal enseñanza, el principal aprendizaje es entre haber volteado a ver al Poder Judicial, porque era un poder al que ordinariamente no volteábamos, ¿no? Sabíamos que estaba ahí, pero el acercamiento era mínimo. Dice o decía, en paz descanse, don Sergio García Ramírez, que era importante conocer a tus jueces y saber cómo te estaban juzgando tus jueces en un tema de cultura jurídica incluso, ¿no? Entonces, pues tuvimos que voltear a ver. Muchos nos estamos enterando, mucha gente se está enterando. ¿Qué es un poder judicial? Sí. ¿Qué hace? Desde la primaria nos decían que el poder se dividía en ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Y toda nuestra vida la centrábamos en el ejecutivo y legislativo. Pero, a ver, hoy entendemos que el judicial también es un poder, también ejerce soberanía, también tiene un poder público, y que yo lo he dicho, no es menor porque es el poder que tiene en sus manos nuestros derechos, pero derechos vitales, derechos del día a día, o sea, no son derechos en abstracto. No, o sea, tienen en sus manos la libertad de un ser humano, tienen en sus manos la patria potestad de los menores, el interés superior del menor, ¿sí? Cuestiones intrafamiliares, tienen en sus manos el patrimonio de muchos sectores de la gente, contratos, herencias, todo ese tipo de cosas, temas laborales, o sea, en fin, o sea, de pronto nos damos cuenta que también ellos son los que deciden en mucho temas de derechos vitales, del día a día, de la cotidianidad. Entonces creo que eso también es una enseñanza importante, y a partir de ahí creo que también se abre otro tema, que es en quién vamos a dejar esos derechos, a quién queremos, porque también lo hemos dicho, es un trabajo técnico y lo dice la Constitución. Sí. Entonces, es decir, al final del día, qué modelo de jueces también, porque además, perdónenme, pero esto apenas empieza, para mí apenas empieza. O sea, yo lo que les digo, a ver, ya está aquí y llegó ya, para quedarse, ¿no? Y hay temas más profundos. O sea, al final del día vamos a elegir, perdónenme el ejemplo, pero así lo he tratado de entender y espero que la gente me perdone, pero a ver, estamos eligiendo al piloto. Bueno, incluso técnicamente estamos eligiendo al operador jurídico, al operador, al que va a operar, ¿sí? Nada más. Tenemos que entrarle después a revisar lo que está alrededor, la maquinaria, la estructura. Las fiscalías. Sí, pues fiscalías, defensorías de oficio, los procedimientos legales, los juicios, las figuras procesales, nuestro amparo que tanto nos vanagloriamos y que ya ha sido rebasado en otros sistemas jurídicos, pero de ida y vuelta. En fin, o sea, todo eso... por eso decía yo, es el piloto, ¿no? Entonces, pues a lo mejor van a llegar muchos Verstappens ahora con la elección, porque hay muy buenos perfiles, o sea, tenemos, la verdad es que hay de todo, o sea, pero hay muy buenos perfiles que yo sin problema voy a votar con ellos, que los conozco, gente, la verdad que muy proba, pero ese es el piloto. Pero no, ¿qué le está pasando a Verstappen? No trae carro. No trae carro, o sea, traes piloto, pero no traes carro, ¿no? Y los McLaren se lo están rebasando, los que dicen los color papaya. Entonces, necesitamos, o sea, entonces ahorita seguramente saldrán muy buenos perfiles, muy buenos juzgadores, pero si siguen sin tener esas herramientas de lo que implica el modelo de justicia en este país, pues el tema se va a complicar, ¿no? Entonces, por eso le digo, esto apenas... Comienza. Si realmente queremos un cambio profundo en términos de justicia, ¿no? Voy a la pausa y regreso, por supuesto, con más en esta charla. Recuerde, este también es un asunto en el que vamos a ir aprendiendo, usted y nosotros, todos en este proceso democrático. Vamos a la pausa y volvemos.
Estamos de regreso, Lupita. Yo creo que como lo dices, es un poder que no es tan menor, que tengo claro el concepto de que no puede haber justicia social sin, más bien, no puede haber paz en un pueblo, en un país sin justicia social. Claro. Y pues yo creo que de lo que más que nos quejamos los ciudadanos, esta falta de justicia a la hora de acudir a un tribunal, a la hora de demandar o de exigir que se nos repongan cosas que nos roban, que nos quitan, que nos hacen, ¿no? Entiendo también lo que señalas, todo es perfectible. Creo que este va a ser un primer ejemplo que tiene muchísimo para perfeccionar, pero quiero empezar con esta fecha. Hoy es 28 de mayo y hoy también es el último día para que los aspirantes hagan campaña de la forma en que se les haya permitido, ¿no? Que esas reglas no las impusieron ustedes, a ustedes nada más les toca aplicarlas, así fueron diseñadas desde el Poder Legislativo, pero hoy es el último día en que ellos pueden hacer promoción. Sí, así es, Lupita, efectivamente. Que además es una regla que es muy común a los otros procesos, ¿no? Es decir, el sistema electoral mexicano prevé este periodo de reflexión, ¿no? Periodo de vamos a dejar, en este tema, como bien dices tú, es distinto porque realmente las campañas estuvieron presentes con estos matices que ya todos conocemos. Y a lo mejor no fue tanta la exposición a la que estuvo el ciudadano con motivo de las campañas, ¿no? En los otros procesos, pues sí, o sea, es un bombardeo y son los spots, sí, hay una saturación, entonces, a ver, déjenmelos tranquilos, ¿no? Vamos a dejar que la ciudadanía repose, tiene 3 días, analice, reflexione, ¿no? Entonces, es este periodo, ¿no? Que al final del día se le respeta a la ciudadanía para que pueda pues tomar obviamente su decisión, y en ese sentido pues en esta ocasión es lo mismo. Efectivamente hoy concluye el periodo de las propias campañas, insisto, con sus particularidades, e inicia, ¿no?, estos 3 días que creo yo que en esta elección además no son menores, ¿no? ¿Por qué no son menores? Porque lo hemos dicho. A ver, primero, estamos hablando, y en muchos casos, de perfiles desconocidos, y en el buen sentido, pues, claro, ¿no? O sea, en el buen sentido. O sea, porque no conocíamos los jueces, magistrados. No. Porque su vida pública no es tan abierta ni tan expuesta como otros poderes. Los políticos. Que es su naturaleza. Claro. Incluso le decía yo, con todo respeto, le decía una vez, es que a ustedes les encanta andar y se sienten como peces en el agua y hacen eventos y mítines y esto, lo otro. Pero es su ellos naturaleza. no, es su naturaleza, pero ellos los no. jueces, los candidatos, no es su naturaleza, por eso decimos, es un poder distinto, ¿no? Pero bueno, el hecho es de que efectivamente, ante esas circunstancias y otras, es muy importante, y es lo que estamos haciendo nosotros, reforzar con la ciudadanía este llamado para que estos 3 días los dediquemos a seguir conociendo a nuestros candidatos, porque además no es una boleta ordinaria con 7 opciones, marcas una y adiós, como las que sino va a haber como las que conocíamos. Ese Digo, también es un gran ya hemos visto que hay boletas en donde tienes que tomar 29 decisiones, 8 decisiones, 6 decisiones, 10 decisiones, pero además con una cantidad de nombres, de perfiles, pues también un poco generosa. Entonces, por eso la invitación es: revisemos el Conóceles, metámonos al simulador, tanto del IEM como del INE, veamos esos perfiles, conozcamos a estas personas, para que ya cuando lleguemos a la casilla, pues ya prácticamente nosotros tenemos visualizada esa decisión y saber hacia quién vamos a orientar nuestro voto, ¿no? Entonces, creo que ahora este periodo de veda o este periodo de reflexión pues adquiere una dimensión todavía mayor por las circunstancias de esta elección y de lo que viene el próximo domingo. Yo insistir aprovechando para conocer, en esos 3 días podemos darnos el tiempo de conocer estos perfiles a través de la plataforma de Conóceles, que está ahí en nuestra página, sí. Así es, en la página del IEM, en el www.iem.org.mx, está el Conóceles y está el simulador,
¿no? También tenemos el simulador en donde tú entras, vas a ver, vas a practicar, vas a ver las boletas Para que no y ya llegue tú vas usted haciendo sin saber qué hacer. para llegar es que sí va a ser bien difícil, la verdad es que hay que ser honesto, tengo que ser honesto, o sea, la verdad es que incluso a ver, pues, a uno que está metido en el rollo, pues te pasa, o sea, nosotros revisando, por ejemplo, estos días hemos estado revisando boletas, ¿no? Para evitar cualquier cosa, vas confrontando. Y la verdad es que, sí ubica uno a varias gente, por eso yo digo, hay gente muy valiosa, la verdad, o sea, no podemos meter a todos al mismo saco, hay gente muy capaz, muy valiosa, que forma parte del Poder Judicial, otros que vienen, incluso gente que viene de la academia, etcétera, o sea, la verdad es que muy bien. Pero sí, la verdad es que llega un momento en que pues hay nombres que no te suenan, ¿no? Entonces ahí es cuando uno tiene que agarrar, meterse a ver quién es fulanito de tal, ver su trayectoria, investigar, porque es lo que decíamos ahorita, a ver, vamos a elegir a alguien que necesita, por la función que va a desempeñar, necesita un perfil técnico. Exacto. ¿Sí? Ajá, o sea, les digo, es como el doctor, a ver, estamos aquí en un edificio, es como un doctor, pero yo no voy a llegar y me voy a meter al primer doctor que vea yo acá en los pisos de arriba. No. Sí, oiga, ¿y cuál es el que recibe más, más pacientes? Sí, no, pues con ese voy. No, pues, es que aquí fueran taqueros. Exactamente. ¿No? Hoy necesitamos. Y hasta los taqueros hay buenos y malos. Sí, claro. Se sí, necesita sí. especialización Sí, claro. de lo que hoy está haciendo. Conocimientos. Por eso es la gran diferencia entre el Poder Judicial y los poderes ejecutivo y legislativo. Yo les decía, a ver, un señor diputado, una señora diputada, a lo mejor no necesita una especialización. Porque tienes asesores. Porque tienes asesores, porque tienes, o no necesita un grado académico, pero un magistrado o un juez, entre más preparación tenga, entre más sepa de pues, leyes. es mejor. Es que es representación política, ese Exacto. es el tema. O sea, un diputada representa políticamente a la sociedad, ¿sí? Un juez, yo creo que no representa en sentido estricto, Claro. ¿no? O sea, no representa. O sea, Claro. él cumple una función de garantizar paz, justicia, Estado de Derecho, en fin, todo eso, ¿no? Y esa es la chamba que le fue asignada. Entonces, por eso digo, ahí es donde hay que ir viendo esos matices, ¿no? Claro, Chucho. Oye, presidente, a ver, hemos escuchado preocupación, entre comillas lo pongo, de los dirigentes partidistas, principalmente pues de lo que queda de la oposición, que no es mucho. Desde mi perspectiva, más que una preocupación, creo que es una justificación. Y ellos anticipan que el resultado de la elección va a ser con cargo a las autoridades electorales, llámese Instituto Electoral en Michoacán o Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Por todo esto que en su momento pues pareciera no vieron y hoy están viendo con lupa. Y son las reglas del juego. Esto de que a diferencia de un proceso ordinario, pues no habrá programa de resultados electorales previos, que no tendremos un conteo voto por voto en la mesa al momento de concluir la jornada electoral por cada uno de los cargos a elegir, sino que se abrirá la urna y todos se depositan en el paquete que vamos a remitir a los consejos distritales. Y que ya advierten que pues ahí está el truco, que ahí está donde no nos saldrán las cuentas. Dice la oposición, y lo dijo esta semana Carlos Quintana Martínez, dirigente del PAN, a quien por cierto los compañeros de la prensa encararon y dijeron, a ver, pues dice el presidente del IAM que le expliques el cómo. ¿Dónde está el fraude? Nunca supo decir nada. De por sí es medio cantinflesco, don Carlos Quintana. Pero ahora pregunta expresa así de manera directa. Él dijo, pero a ver, al César lo que es del César. Ustedes solo están ejecutando las reglas del juego en base a lo que así establecieron los diputados en la reforma. Todo es perfectible. Sí. Fíjate que ahorita que te escuchaba, sí hemos ejecutado las reglas del juego, por supuesto, ¿no? Porque así nos los establecieron, así nos dieron los parámetros. Y en algunos casos, déjame confesarte, ahorita que te digo, ahorita te escuchaba y fue la reacción que me generó. En otros casos, nosotros hemos creado, no reglas, pero hemos procurado a través de decisiones blindar y cuidar la elección y garantizar que cumpla con los principios democráticos. Y de eso estoy convencidísimo y lo hemos hecho por convicción, Chucho.
Y te voy a decir porque por eso digo que ahorita me generaste esa reacción y me generas esta respuesta. A nosotros nos dijeron hagan cómputos a partir del domingo. Exacto. Nunca nos dijeron cómo. Dijeron, a partir del domingo inician los cómputos, ¿no? Sí. Claro, cuando empezamos a ver, alguien dijo, hay que hacer un sistema. Esto no lo puede hacer el ciudadano en la casilla. O sea, si esto que vamos a hacer nosotros y que ustedes van a ver en los siguientes días porque los vamos a invitar a un simulacro. Ok. Si eso que nosotros vamos a hacer se lo dejáramos al ciudadano, el ciudadano se iba a durar 3, 4 días en las casillas. Claro. O sea, a ver, espérame, esa culpa no es del ciudadano. No. En todo caso, aviéntenos a nosotros y nosotros sí le atoramos. ¿No? Porque tenemos infraestructura, contratamos personal y pedimos presupuesto para eso. Pero nosotros cargamos eso. Decíamos hace rato a la entrada, hay cosas que alguien no tiene que cargar. Así es. Y eso no se lo tenemos que cargar al ciudadano. ¿Sí? Ok. No es Porque culpa ya de él. mucho hacen No, ya ciudadano, bastante, ¿no? Porque está como el tema de la inutilización. Es que, oye, maestro, a ver, si cuando inutilizan 4 elecciones en casillas de 750 se tardan, ahora aviéntale 11 elecciones y casillas de 2200. Y pues es la locura. A ver, ¿qué Imagínate. culpa tiene el ciudadano? Es la locura. O sea, agarremos, metamos, sellemos, firmemos, garanticemos cadena de custodia, paquetito y le damos todo el recorrido, ¿no? Entonces, regreso, a ver, alguien nos dijo, hay que hacer un sistema. Ok, ¿cómo? Nunca nadie nos dijo nada. Es más, de alguna manera razonablemente el INE dijo, a ver, también es la primera vez que yo voy a hacer un sistema de cómputo, entonces, pues tampoco les puedo decir mucho de cómo hacerlo, porque yo tampoco tengo experiencia. Y nos Exacto. soltó, a nosotros y a los otros soples en el buen sentido. O sea, porque ellos también están lidiando con este carácter todo. inédito. Y fue decisión de nosotros, Chucho, hacer el sistema que van a ver ustedes, un sistema fortalecido, un sistema auditado por el Tecnológico de Morelia, con medidas de seguridad como si fuera un PREP, y vamos a meter difusión para transparentar el día y el avance de los propios cómputos que se van haciendo, y estamos viendo el tema de transmisión personal. O sea, nosotros armamos todo el andamiaje a través de esa actividad que nos dijo, háganlo. Y lo hicimos por convicción democrática, claro. O sea, no porque nos lo habían mandado. O sea, ¿qué quiero decirte también con esto? Es que el instituto está asumiendo totalmente su responsabilidad de decir, ok, ya me tocó hacer esto, ya es una nueva atribución, lo voy a hacer lo mejor posible. Claro. Con sus enseñanzas, con sus procesos, con sus luces, con sus zonas, pero estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, precisamente porque sabemos que en algún momento puede haber ese tipo de señales, ¿no? Irrespetables, pero nosotros le vamos a dar, ¿no? Lo dijiste, perdón, la primera vez que estuviste aquí platicando de la elección extraordinaria que ya tiene la jornada comicial el domingo. La reforma ya está, bien o mal, ahí está. Sí, y iremos buscando los cómo sí. Me queda claro que ahí nos respondes cuántos cómo sí has ido buscando en el camino. Exacto. Pero a quien de repente hay que recordarle que esto es perfectible es a los ciudadanos. Claro. Y claro. que exijamos, pues en la ventanilla que toca, y en este caso es la del legislativo. A ver, los candidatos y candidatas dicen, no, es que ni hubo promoción, es que... Pues sí, pues, pero ¿qué quería con ese reducido presupuesto que además consume en su gran mayoría la papelería electoral que se va a utilizar el próximo domingo? 30 Pero y que tantos además, millones, ¿no? pero que además la ley solo permitía difusión o propaganda genérica, Sí. no de los Exacto. candidatos Claro. como ellos querían, porque así están Exacto. acostumbrados, ¿no? Sí, porque así lo Y veían que eso en no ese es tema proceso. de la autoridad electoral, es un tema de legislación. Pero aún así, Chucho, salimos. Claro. Aún así, Sí. y el viernes van a ver nuestro reporte de actividades, ¿eh? O sea, aún así fueron miles de spots en tele abierta. Claro, pues si estamos viendo Netflix, Amazon, pues no nos damos cuenta. Pero en la tele abierta era spot tras spot tras En radio, spot. en radio. Nuestras redes sociales era una Ya y ni me lo otra. recuerdes, y Ya otra. ni me lo recuerdes, En Nacho, radio, porque ya ustedes están en radio. O sea, no me van a dejar. Era uno tras otro del INE de nosotros, del INE de nosotros, del INE de nosotros. Yo Salimos cuando a voy la en calle. trayectos escuchando la radio, escucho los Claro. spots Sí, de sí. ve a votar, de ir a votar. Sí, y salimos a la calle y hay espectaculares y hay carros. Claro, no lo puedes dimensionar porque ahorita nos tocó a nosotros cubrir todo el espacio. Correcto. Todo el vacío, dicen, ¿no? Cuando son las otras elecciones, pues estamos nosotros, están los partidos, están los grupos, todo mundo se mete. Pero la verdad, tuvimos charlas por todos lados. A mí me tocó ir a escuelas, a universidades, 300 chavos, 400 chavos. Salimos a volantear en las calles. Y pues encuentras, la verdad es que hay gente que una dice, no, gracias, esto, lo otro. Hay gente desinteresada, hay de todo, pero
Sí, digo, ciertas limitaciones, pero la verdad es que todos le atoramos. O sea, todos le atoramos y ya anduvimos en todos los sentidos, ¿no? Pero entendemos, pues, cuál es el tema. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. 1 de junio, ese es este día y domingo próximo, regresamos enseguida, no se vaya. De tener ahí los detractores dicen es que no queremos avalar una imposición le echan la culpa a todos, ¿no? A todos y más, pues obviamente al partido que está en el poder. ¿Qué riesgos hay de la pérdida de la democracia? Porque incluso dicen que esta es la pérdida de la democracia y la pérdida de la justicia en el país. ¿Te parece que es así, Nacho? A ver, desde tu óptica y desde tu historia al interior del Instituto Electoral de Michoacán. Es buena pregunta. A ver, es que yo creo que, no, a ver, mira, si lo ves desde el punto de vista organizativo, o sea, desde el punto de vista organizativo, repito, es un proceso electoral que ha cumplido con todas las garantías y con todos los procedimientos, ¿no? Incluso en esta última fase, decíamos de las cadenas de custodia, de los sistemas de cómputo, o sea, está tratando de cumplir todo lo posible, garantizando la legalidad, la equidad en la contienda, etcétera. Sí, teniendo presente, lo estamos haciendo, el tema de las campañas, el tema de los registros, desde los registros de candidaturas, recordemos, ¿no? Los comités, las campañas, lo que se nos viene del sistema de cómputo, o sea, con esos temitas que están ahí que no son menores, pero creo que en temas de organización de la elección, creo que cumple con los parámetros, ¿no? Digo, ya esperaremos ya la crítica y nosotros mismos también haremos autocrítica, pero creo que en lo general, por eso decíamos, estamos llegando bien. En términos de democracia, de toma de decisiones, es que desde ahí entra, y yo creo que empieza un debate profundo, un debate importante, ¿no? Que tiene como centro el tema de la elección de un poder, pero de un poder cuya naturaleza es distinta a los otros, que era lo que decíamos, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde precisamente hemos encontrado, ¿no? Hay quienes dicen que el hecho de elegir por parte del pueblo, la ciudadanía, los electores, pues eso es un esquema democrático y por lo tanto se va a legitimar a este poder judicial. Hay algunos que dicen que por el hecho de que van a ser ahora electos, pues pierden, ¿no? Obviamente esa cuestión. La verdad es que es difícil, es un tema ideológico, no es menor. A mí, por ejemplo, hay dos temas que me llaman mucho la atención, ¿no? Que no tienen que ver con la organización y que yo creo que es muy importante tenerlo presente a un futuro en un debate mucho más amplio de este tema. Uno, el tema de la legitimación. O sea, a mí esa parte, yo lo digo a título personal, es decir, a ver, si quienes van a llegar a ejercer este poder de juzgar creen que por el hecho de haber recibido 5,000, 10,000, 15,000 votos, 20,000, 100,000, 200,000 votos, ya están legitimados democráticamente para tomar sus decisiones en sus sentencias como ellos quieran, creo que es un grave error. No. O sea, no hay, nos lo han dicho los teóricos y lo hemos analizado. O sea, la legitimación democrática de un juez se da a través de sus sentencias y particularmente se da a través de sus razones plasmadas en las sentencias, ¿no? Claro. En las razones. Si esas razones no son conforme a derecho, si esas razones no son conforme a las pruebas aportadas en el expediente, si esas razones no son atendiendo derechos humanos y principios constitucionales, pues serás muy juez, tendrás muchos votos, pero tu legitimación democrática está cuestionada. Entonces hay que cuidar mucho esa parte y tener muy presente esa parte. Y dos, que creo que es muy importante, ¿sí? La independencia judicial. Claro. La independencia judicial, ¿no? Así como nosotros en materia electoral hablamos de la autonomía y del piso parejo y de la equidad, me parece que uno de los valores más importantes que tiene un juzgador es su independencia, ¿sí? Porque si no garantizas la independencia, no garantizas la equidad entre las partes en un juicio, ¿no?
no garantizas esa justicia en la propia decisión, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece que esas dos cuestiones no necesariamente están ancladas al proceso. No necesariamente están ancladas al proceso. Creo que ahí van a tener que ver, ahí por ejemplo el papel de estos tribunales de disciplina van a ser bien interesantes, fíjate. O sea, estos tribunales, que era una función que llegaba a cabo el Poder Judicial, el Consejo del Poder Judicial llevaba un poco esa parte, ¿no? De eso. Pero creo que ahora estos tribunales de justicia van a tener ese papel bien importante de precisamente ir garantizando, yo creo que estos dos principios. Y por eso es que yo decía, Laura, o sea, a ver, es que creo que ahorita estamos eligiendo a los operadores jurídicos, pero sí tenemos que sentarnos a ver todo eso, o sea, tenemos que empezar a analizar eso, todo eso, todas las garantías de los juzgadores, porque por ejemplo también se hablaba mucho del tema de los sueldos. Ya, yo sé que a lo mejor habrá algunas cuestiones ahí que pueden ser cuestionables y claro que en un contexto de una sociedad con desigualdad y eso, pues claro que son temas importantes, ¿no? Pero muchas veces esos sueldos son las garantías de los jueces para soportar los actos de corrupción. La inamovilidad de los jueces es otro tema. O sea, si yo sé que nada más me van a dejar 5 años aquí o 9 años y ya para la otra me voy, pues venga para nuestro reino, ¿no? Entonces la inamovilidad también se constituye en una garantía. O sea, hay esa serie de temitas, ¿no? Que realmente tenemos que... tienen razón. Pero que tienen un sentido y que tendremos que repensar. Y tenemos que volver a analizar ya de cara a, volvemos a lo mismo, qué modelo de justicia queremos en este país, ¿no? Porque repito, el solo hecho de cambiar a los operadores no creo que en automático vayamos a resolver muchos temas que traemos arrastrando en nuestro modelo de administración de justicia en este país, ¿no? Lupita. Preguntarte también, ya sé que no son divinos, pero no sé si tienen alguna medición respecto a la participación ciudadana que se espera el domingo. No, la verdad no, porque también sabemos que se puede prestar para muchas cosas. La verdad es que lo entendemos, ¿no? Porque precisamente pareciera que ahí está cifrada el tema de la legitimación y muchos otros factores. La verdad es que nosotros no nos hemos metido a esa dinámica, digo, la respetamos. Pero no, a ver, es que como autoridad nosotros tenemos que prever todo, ¿no? Todo. O sea, para el 100, al 100, nosotros para que vaya el 100. ¿Sí? ¿Cuántos michoacanos estamos en todos, la nominal? Todos, 3.800.000 por ahí si me lo recuerdo, ¿no? O sea, las boletas están impresas a ese nivel, o sea, son más de 18 millones de boletas impresas, ya preparadas, selladas, firmadas. Todo el presupuesto en la papelería. En eso casi son cerca de 30 y tantos millones, nada más en la producción de las boletas, ¿no? Mis ahorros. No, pónganle que nota. No, la verdad es que, como les dije, la verdad es que siendo honestos, ha habido recurso para eso. Realmente eso no nos ha detenido. Pero sí, o sea, nosotros tenemos que preparar la fiesta para que lleguen todos los invitados, ¿no? Okay. Ya, si nos queda comida, bueno, pues ya veremos, ¿no? A ver cómo le hacemos, ¿no? Pues sí, ya. Y la otra participación, la de los funcionarios de casilla, ¿se logró? Sí. ¿Hubo voluntad, ganas? Sí, fíjate que en el caso de Michoacán, esta información nos la estuvo compartiendo el INE, el licenciado David. Y sí, en el caso de Michoacán, afortunadamente la ciudadanía respondió bien a las autoridades, cosa que se agradece. Que incluso algunos se quejaron porque no los dejaban. Entonces, sí, observadores. Eran partidos, observadores ¿no? También, sí, que tenemos una cifra histórica. Sí, claro, ese va a ser más otro de fenómeno. 10,000 va a ser que ya están acreditados. Va a ser 10,000. Ese tema va a ser también bien interesante ver cómo se va a dar, y que también responde en alguna parte, creo que también responde a esa carácter inédito, ¿no? De ver cómo se van a hacer las cosas. Sí, o sea, todos los estudios mucha gente que va a estar prevista en ese tema, ¿no? Sí, seguramente. Exactamente. ¿No? Entonces, vamos a la pausa, regresamos enseguida. Estamos charlando con Ignacio Hurtado, es el presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Recuerde, este domingo son las elecciones.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Señor Marcha, adelante. Gracias. Oye, presidente, recién acaban de festejar 30 años de esta institución, el Instituto Electoral de Michoacán. Múltiples retos, desafíos, no solo organizar elecciones ordinarias, también esta extraordinaria del próximo domingo, pero también le han tenido que entrar al tema de las consultas en los pueblos originarios. Sí. O sea, a todo le han ido buscando el cómo sí. Exactamente. No, fíjate que la verdad es que de pronto uno no se detiene a dimensionar las cosas, pero ya cuando pues, te llega el festejo, pues sí tienes que empezar a hacer una recapitulación, empiezas a checar y luego fíjate que ahí nuestra área de comunicación nos hizo una línea del tiempo muy padre. Desde el 95, la primera integración, incluso varios consejeros de aquel entonces estuvieron en el evento. ¡Ay, qué bonito! Y la verdad es que es cuando te das cuenta de cómo ha evolucionado la institución, ¿no? O sea, cómo efectivamente, ves la primera acta de instalación, el por qué surgió el instituto, más en términos, recuerdan ustedes, digo, están muy chavos ustedes, pero veníamos de estas épocas complicadas en Michoacán, de los interinatos y eso, y cómo buscabas realmente, o una de las funciones del instituto es llegar a darle estabilidad, gobernabilidad a los procesos electorales, y esa era su función principal, ¿no? Ves ahí la cantidad de casillas que se instalaban en aquel entonces, ¿no? Menos de 2,000, o sea... Nada. Y luego pero empiezas a recorrer la línea del tiempo, ¿no? Y te aparece Cherán, y te aparecen las extraordinarias, y otras integraciones, y temas de los movimientos del feminismo, la lucha feminista, la paridad, y luego te aparecen las comunidades, la diversidad, por supuesto, los indígenas. Y entonces empiezas a dimensionar el trabajo que se ha hecho en la institución por gente muy valiosa, decía yo, los de antes y los de ahora, cada quien poniendo su ladrillo. Y la verdad es que no es porque estemos nosotros ahí, pero de verdad creo que es una institución que le ha dado mucho, Por supuesto. Hay gente, insisto, muy valiosa, muy comprometida. Y que también, como he dicho, hemos hecho la parte que nos toca, ¿no? Y cuando nos ha tocado ponernos al frente de las consultas, pues vamos y nos plantamos al frente y le damos. Y tratando de entender mucho las dinámicas, fíjate. Yo la verdad es que después del evento platicamos ahí con algunas comunidades y yo se los decía, ¿no? Y con mucho respeto y afecto. O sea, yo sé que muchas veces no hemos coincidido, porque son cosmovisiones distintas. Totalmente. Por supuesto. Pero estamos y le atoramos y entramos y luego sí nos zarandean y les da risa y a nosotros nos da risa ya después. Pero es parte, ¿no? Yo decía, es parte de la vida democrática también. Han sido garantes de la democracia en Michoacán, en este caso. Oye, presidente, ¿y qué pasó justo en esta dinámica de las más recientes de las solicitudes de consulta? El Ticuiz, que es un caso... creo que único en el estado de Michoacán. Sí, porque es ya comunidad afro. Es y la legislación y eso no la tiene prevista, no la tiene prevista. Entonces, nosotros ahí lo que determinamos, que además fue una decisión por mayoría, también consejo, hay que decirlo, del Consejo, y creo que también a veces esas decisiones, muchos bueno, pues también es sano, ¿no? Claro, que dentro de un órgano deliberativo colegiado, pues exista también este disenso, ¿no? Sí, no. Criterios. Sí, claro, son convicciones. Entonces, a ver, yo creo que ahí en el Consejo nunca se puso en tela de juicio dos cosas. Uno, la calidad de comunidad afro, o sea, nadie dijo, sí son. Nadie cuestionó, o sea, sí. Dos, la existencia de un derecho está reconocida, ¿no? Porque además ya viene desde el artículo 2. Aquí más bien el tema era el cómo y el momento, ¿no? Es decir, es ahorita, hay que esperar la legislación a que el legislador haga la parte que le toca, o hay que esperar a que se dé el tiempo y entonces a partir de ahí ir por una omisión, ¿no? Porque incluso entiendo que hoy iban a presentar en algunas instancias algunos temas de omisión ya legislativa, ¿no? Entonces, pues es parte también de los litigios estratégicos que ellos saben también que a veces tienen que dar, porque pues también pues que tienen que luchar por el derecho. Por supuesto, ellos están en su lucha, al final de cuentas. Exacto. Preguntarte, presidente, acerca de esto que se ha cuestionado, de que hay gente que dice que va a llevar un cuestionario. Aquí estaríamos hablando de este derecho a la secrecía del voto, se rompe, pueden llevar cuestionarios, se los va a quitar la autoridad. ¿Qué va a pasar allí? No, fíjate que ese es un gran tema muy importante ya, ahora sí que a la luz de, y a unas horas prácticamente en los días de la elección.
Mira, yo diría 2, 3 cuestiones. En el tema de si se los va a quitar la autoridad, no. Digo, es como el tema de los celulares, ¿no? Que durante mucho tiempo también se ha discutido. Creo que no tenemos esa atribución. Sí entiendo el tema del uso en sí mismo de estos acordeones. Es complicado. La verdad es que es complicado. A ver, porque la verdad es que por el modelo y el diseño... Independientemente del origen, ahorita voy al tema del origen partidista, que también se ha cuestionado, pero a ver, independientemente del origen, el uso no de una herramienta, de un instrumento, hay quienes dicen que no, híjole, pues ciertamente porque puede poner en entredicho la autenticidad del voto. Pero hay otros que dicen que sí, porque pues la verdad es que mi cabecita no me va a dar para grabarme 70 nombres, ¿no? Claro. Entonces, es complicado, ¿no? Además, fíjate que, luego también viene el origen, ¿no? Ciertamente hay algunos que han planteado que provienen de partidos. A mí me han llegado en algunos grupos, me empiezan a llegar, ¿no? De gente conocida, amigos en los chats, acordeones digitales, o sea, no en los helados, sino me dicen, oigan, pues yo voy a votar por estos 5, ¿no? Pues ahí los invito a que valoren y consideren su voto por estos 5, por estos 10, ¿no? Es gente que yo conozco, sí, pues están en la lógica de promocionar, ¿no? Pues ahí se los dejo y pues valórenlo, ¿no? Entonces también ese tema. Entonces es difícil, ¿no? Insisto, el carácter instrumental, vamos a decirlo así, de los acordeones. Pero a ver, creo que viene el otro tema, y tú lo decías ahorita, Lupita, y utilizabas 2 conceptos que son fundamentales, y es a lo que yo quisiera llamar, a ver, libertad y secrecía, ¿no? Libertad y secrecía, o sea, son 2 elementos fundamentales para garantizar la autenticidad de esta elección, ¿sí? Libertad y secrecía, sí. A ver, libertad. A mí me pueden llegar 20 acordeones, pero al final del día, quien va a tomar la decisión, yo lo he dicho, en la intimidad de la mampara, eres tú. Y dijera mi maestro Leonel, no hay presiones, sino presionados. Tú y tu conciencia. Sí, claro. A mí me pueden llegar a sugerir, a ofrecer, no sé, a recomendar. Pero al final del día, quien va a tomar la decisión es usted ahí en la mampara. Y nadie lo va a estar viendo. Ahí en sus 11 boletas sí, que va en sus 11 boletas usted toma la decisión. Y punto. ¿Sí? Entonces, es que el partido... Pues sí, pues, pero usted le hizo caso. Claro. Usted aceptó lo que le ofrecieron. Ahí está su libertad. ¿Sí? Y es más, hasta le tomó fotito, pela, mira, y sí te hice caso. No, ahí sí, o sea, ahí también, ¿qué hacen? O sea, no, pues nada. Es un tema también de cultura, ¿no? Y el otro valor es la secrecía. O sea, no hay manera, salvo, insisto, que tú vayas, mira, sí, ya, no, a ver, no hay manera de que alguien sepa, todo va a una urna, estás en espacios cubiertos, tienes la cortinita, no va a haber representantes de partidos con los listados que estén checando si fueron o no fueron, ¿sí? O sea, la verdad es que todo eso, yo creo que no debemos de perder de vista que es una decisión secreta, primero que es libre, y yo insisto mucho en el tema de la libertad, y segundo que va a ser secreta y que no se va a saber realmente. Entonces, yo creo que ahí en términos de cultura política, pues también esa parte, decíamos hace rato, las cargas, con todo respeto, pero creo que también ahí en términos de ciudadanía, pues tenemos que hacernos responsables también de eso. Es un tema de conciencia social. Claro, insisto, los otros pues hacen, exacto, o sea, los otros hacen su chamba, ¿no? Pero tú eres quien decide si le haces el jalón o no. Claro. Si le sigues el juego o no, al final del día. Y ustedes no son como papás para darte el coscorrón día. No, pero porque además imagínate, o sea, son 3,000 casillas, o sea, nosotros estamos ahí, estaremos presentes y todo eso, pero yo creo que al final de cuentas esa parte es importante. Sí, sobre todo porque hoy lo que es importante es que usted sepa que esta es una decisión completamente personal, porque independientemente de todo lo que hoy estamos viendo y que además yo no dudo de que exista el acordeón, el listado, eso siempre ha existido en todos nuestros procesos para la elección de legisladores y legisladoras y los titulares de lo ejecutivo. También, ¿no? Sí. Ha habido la sugerencia, las listas. O sea, hoy tenemos que trabajar en perfeccionar nuestra democracia. Perdóname, pero fíjate, si uno ve la legislación electoral de este país de 1814, que era el modelo de España y todo eso, hay disposiciones ya cuando eran las elecciones de aquel entonces que eran por niveles, eran distintas, pues eran las de parroquia y no sé qué tantas cosas, pero se juntaba pues la gente de una comunidad ahí, pues imagínate cuántos podrían ser, o sea, 20, 30 gentes.
Y dentro de los procedimientos que se seguían, 1814 estaba el preguntarle a los presentes si había existido cohecho o soborno en favor de alguna candidatura. Si en ese momento alguien de los que estaban en esa reunión hacía el señalamiento y daba la queja de que había sido objeto de, en ese momento esa junta parroquial tomaba la decisión, juzgaba, expulsaba, si estaba acreditado, expulsaba al que había cometido el cohecho del soborno y expulsaba al que había recibido el cohecho soborno. Pero llama muchísimo la atención cómo desde aquel entonces ya estos conceptos de cohecho y soborno ya están presentes y hay mecanismos para tomar y cuidar esa parte, ¿no? Digo, no hay que hacerlo, por supuesto, no. Pero, y tampoco lo estamos avalando, pero pues es parte pues de un tema. Qué interesante la historia. Sí, qué interesante es la historia, o sea, y la naturaleza humana. Sí, la naturaleza humana. Yo creo que tenemos que, yo con esto quisiera cerrar, a reserva de que mis compañeros quisieran decir que este es un proceso que además nos cuesta un chorro de dinero. ¿No? Que además nos cuesta también. Que le hemos ahorrado también. Sí, digo, a ver, sí, más allá de los números, pero sí, o sea, sí cuesta, sí cuesta. Es algo que está ahí y que tenemos que participar, porque cuando me preguntaban a mí si iba a votar, les dije sí voy a votar, porque al final del día también quiero ser parte de este proceso y de un cambio histórico y quiero decir, bueno, yo tuve confianza en esta persona que conocí, porque hay muchos que yo también conozco. No, yo también, ahora yo que sé, se abrió yo sé. también y creo que esta es una gran posibilidad de seguir cuidando lo que tenemos. Exacto. Incluso cuidar a nuestro Instituto Nacional y Electoral de Michoacán. Sí, mira, la verdad es que volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que es importante dimensionar la importancia del Poder Judicial. La verdad es que de pronto pareciera que no. Yo contaba así rapidísimo, contaba una anécdota de que algún día yo le pregunté a una persona que trabaja, trabajó porque esta persona en la ONU como consultor, haciendo elecciones en todo el mundo, y yo le preguntaba que cuál era el punto clave para tratar de transformar un poco, ¿no?, la vida democrática de México, y él me apuntó hacia el Poder Judicial. O sea, de verdad, o sea, yo creí que me iba a hablar de cultura democrática o de autoridades electorales, partidos. No, dijo el Poder Judicial. Y les decía, es cierto, o sea, si tú checas quién es el poder que garantiza derechos, cuál es el poder que puede evitar cuestiones de corrupción, ejercicio indebido del poder, el que garantiza el tema del ejercicio de los recursos, los derechos sociales, o sea, la verdad es que si te sientas 5 minutitos y te pones a ver todo lo que hace el Poder Judicial, ahí hay muchísimo, o sea, de pronto, sí, ¿quién te garantiza seguridad en los términos? O sea, muchos de los temas que padecemos como sociedad, ¿sí?, en algún momento pueden ser judicializados o son judicializables ante el Poder Judicial, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que de pronto sí dices, caray, o sea, la importancia. Era el poder que no habíamos volteado a ver. Es que justo insisto, no podemos hablar de paz en Michoacán, en México, sin justicia social, legal, jurídica. Claro. Es clave que la gente sienta que tiene justicia cuando algo le pasa para que estés en paz, porque cuando no te sientes así, haces la marcha, haces la protesta y viene ya la falta de paz en un estado. Yo preguntarte 2 cosas finalmente: ¿a qué horas abren las casillas? ¿Dónde puedo verificar dónde me toca votar? 8 de la mañana en el Ubica tu Casilla, que está en el portal del INE y del IEM. Ahí están los dos. Con la credencial. Con la credencial, okay. ¿No? Va a haber casillas en todas las secciones y tradicionalmente donde hemos votado. Puede ser algunos casos que puede haberse movido, pero al final del día ahí van a estar en su gran mayoría van a ser donde tradicionalmente vamos a votar, pero sí hay que verificar con tiempo en el Ubica tu Casilla, que incluso desde el mismo celular se puede revisar sin problema, ahí donde se va a ubicar, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. 6 de la tarde estarían cerrando las casillas, ¿no? Señor Marcha, ¿con qué cerramos? Híjole, pues yo creo que con un llamado a que quienes hoy nos escuchan y nos ven podamos atender esta invitación a la fiesta del próximo domingo, porque hay un esfuerzo detrás de muchísima gente, ciudadanos como usted y como yo, que pues ahí estuvieron buscando el cómo sí. Ahora nos toca a usted, a mí, a todas y todos los convocados asistir, participar, y creo que haríamos muy mal en no hacerlo. Y lo hablo en primera persona, no me imagino el lunes recibiendo quejas, denuncias de la ciudadanía que me dice, es que no pude votar por esto y yo ni siquiera saber pues cómo estuvo el ejercicio, porque no acudí. No, deja de eso. En lo largo del año está recibiendo las llamadas de la gente quejándose de que un juez dejó libre a tal, a cual, porque no acudimos a elegir.
correctamente a quienes iban a estar al frente del Poder Totalmente de Judicial. acuerdo. Sí, que ahí está. Gracias, Nacho. No, gracias a ustedes, como siempre. Mucho éxito. Un gusto estar aquí. Tiene que salir bien esto. Claro, Tiene que claro. salir bien esto. No, yo creo que hay una responsabilidad ahí, ¿no? Grande. Y- Gracias a usted también por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo Búnker. Les recuerdo, ya sabe, estreno en este momento. Aquí están los miércoles 9 de la noche. Y recuerde también las repeticiones en todas las plataformas, en la radio, en la tele y en las plataformas digitales de usted, que se las conoce muy bien. Nos vemos pronto. Que le vaya bonito.